El poder del antagonismo, convirtiendo conflictos en narrativas. Saludos, soy Deltayus, su maestro en Derecho, pero escritor por diversión. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el antagonismo. Todos conocemos al clásico villano, el que siempre hemos referido, el que sabemos que es malo desde a distancia. Pero, ¿qué pasa si te digo que en las historias puede haber algo más complejo y profundo que un villano? Y dirás, ¿cómo? La respuesta es el antagonismo. Antes de que iniciemos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. No toda historia tiene un villano, pero sí un antagonista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del antagonismo, por definición es la fuerza, aclaro, una fuerza que se opone al propio protagonista. Y un villano es un personaje ficticio que es malo y va en contra del héroe. Esto quiere decir que no siempre va a existir un villano, pero siempre un antagonismo. Como ejemplos, podemos hablar de La búsqueda de la felicidad, la película de Will Smith, en donde vamos viendo que su personaje va buscando la felicidad, entrar a las casas de bolsa. Sin embargo, no hay un villano, no hay una fuerza que se lo oponga, no hay una persona específica que se oponga a él, que busque ponerle el pie, que busque cerrarle la puerta. Sin embargo, hay circunstancias. Estas circunstancias son antagónicas. La pobreza que sufre, la mala suerte que sufre y todavía cuidar a su hijo, son fuerzas que evitan o complican que él obtenga su resultado, que obtenga lo que él quiere. Entonces, ahí tenemos algo interesante. También podemos hacer algunas mezclas. Por ejemplo, en Breaking Bad, vamos a ver que Walter White tiene villanos en las temporadas, sí, porque se van a oponer a él, personajes directamente malvados que van a buscar dañarlo. Sin embargo, también hay una fuerza constante que es su antagonismo, esta lucha interna del personaje, porque es interesante, el antagonismo puede ser también una cuestión interna, donde vamos a ver que sus valores se antepone a su realidad, a lo que realmente él va queriendo y va luchando entre ser bueno y malo, mientras se va volviendo cada vez mal. Breaking Bad. Por eso tenemos que entender como antagonismo también que son una fuerza. Puede recaer en un personaje, claro, puede pasar, pero no siempre es necesario. Puede ser una institución, puede ser una cuestión del mismo personaje. Por ejemplo, en instituciones podemos pensar en el libro de 1984 de Orwell, donde vemos que todo es un sistema político, que todo lo malo es por medio de un sistema, pero no hay una persona como tal. El gran hermano realmente no existe, solamente es una política que oprime al pueblo. Y tanto así que incluso para darles un poco de esperanza y poder controlar incluso cualquier rebelión, el mismo sistema te genera una forma de oposición controlada. Entonces ahí ya tenemos cubierto lo que sería por medio de un sistema. Ahora bien, un ejemplo de cuando hablamos de un antagonismo por medio de un conflicto personal lo podemos ver en una película reciente de Disney. Bueno, no tan reciente. En la película de Soul de Disney, Joe Gardner, nuestro personaje principal, no hay un villano en la película. Al final de cuentas, la contadora solo hace su chamba, nunca va en contra específicamente de Joe Gardner ni de 23. Está haciendo su chamba. Pero la fuerza antagónica es un poco más discreta, que incluso a él mismo le afecta y afecta a 23. A Joe Gardner le afecta su propia mentalidad de tener miedo a fracasar, tener miedo a no conseguir sus objetivos, también tiene miedo y tiene unas expectativas tan altas que en vez de juntarlo, acercarlo a la gente que quiere, lo aleja, lo rechaza. ¿Por qué? Porque mi meta está acá, pero lo que dice mi mamá es una cosa, lo que quiere 23 se lo recrimino y en vez de ayudarle la empiezo a hacer atrás, pero no porque sea malvado, sino sus mismas expectativas está ayudando muchísimo a perjudicarlo. Y vamos a ver que su mismo antagonismo va a ser sus expectativas de vida, sus metas y la forma en que vive, lo que le da más que nada un daño. Por eso, al manejar antagonistas en vez de villanos, vamos a poder darle otro nivel de profundidad a nuestras historias. Vamos a poder
hacer historias más complejas, más difíciles de contar incluso. ¿Por qué? Por ejemplo, otro ejemplo que vamos a poner, y esto es importante. Un adicto quiere dejar de consumir drogas. Entonces, ¿cuál va a ser su antagonismo? La misma adicción. Un ser, una fuerza que no puedes derrotar hablando con ella, no puedes derrotar a punta de golpes y que requiere mucha gente para poder superar la situación y a veces no se llega a superar. Por lo tanto, nos da un nivel mayor de complejidad a nuestra historia. Por eso, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Para nuestra fuerza antagónica, debe de ser algo que realmente dificulte a nuestro protagonista, que realmente le impida conseguir sus objetivos y que de esa manera sea realmente disfrutable, porque todos, incluso como personas, vamos a crecer a partir del conflicto, a partir de no lograr lo que queremos. Y eso lo mismo va a aplicar para nuestros personajes. Como algunas cuestiones que podemos agregar, podemos usar tanto el simbolismo como personajes para poder identificar al antagonista. Claro, no es obligatorio hacerlo. Pero regresemos a nuestro personaje, a nuestra historia ficticia del adicto. El antagonismo es la drogadicción. Entonces, podríamos representarlo con un ser metafórico, podríamos decir tal vez un gato, por decir un animal, o tal vez ese amigo de la infancia que lo introdujo a este mundo, él ya no está, pero lo sigue viendo. Y no va a funcionar como un villano que quiera un mal, sino esta fuerza antagónica que quiere arrastrar al personaje y desviarlo de su meta. Entonces, por eso vamos a tener en cuenta que debe ser totalmente opuesto a lo que quiere el personaje. Y de esa forma crear una historia con un conflicto bastante interesante. Por eso, el poder del antagonismo nos permite convertir nuestras narrativas, nuestros conflictos en historias más interesantes para nuestro público. Claro, podemos combinar villanos y antagonistas y tener algo mejor, pero tal vez sea tema de otro video. Mientras tanto, te agradezco que hayas estado en este momento, que hayas disfrutado esta pequeña charla que hemos tenido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.